Hola, bueno, buenas tardes, ya estamos por empezar, vayan entrando, ahí vamos. Bueno, estamos esperando que llegue nuestra invitada de hoy, de la conversación de hoy, que es la fundadora, una de las fundadoras de Feriado del Planeta, que es una asociación civil que todo lo que hace, lo hace por darle un día libre al planeta. Ahí entró Feriado. Y vamos a... Ok, un momentito. Bueno, les voy contando que... Ahí va. Que estamos haciendo este ciclo por Instagram. Ahora estamos haciéndolo los sábados a la tarde para, bueno, conversar sobre temas relacionados con la ecología. Hola. Estamos. Ahí vamos. Bienvenida, señorita Vallejos. Hola, ¿cómo estás? Ay, ¿de quién será esta problema de internet? Si tuyo o mío. Ahí vamos. Ahí va. Creo que ahí va. Bueno, estaba contando que estamos haciendo este, este ciclo de conversaciones en vivo por Instagram para hablar de cuestiones de ecología y la naturaleza y cómo hacemos para tener un planeta mejor. Así que está buenísimo que hoy tenemos a Ana Luz Vallejos, una de las fundadoras de una organización que se dedica exactamente a eso. Trata, bueno, nos vas a contar vos un poco más, pero un poco en el nombre ya nos dice que esta organización le quiere dar un día libre al planeta. Eh, bueno, Ana Luz, ¿nos querés contar un poco más de qué es Feriado del Planeta? Sí, es una organización Ay, ambiental que nació como proyecto de reutilización y reciclaje en el 2012, en un viaje por América Latina, eh, que hicimos parte de las personas que formamos la organización, donde nos dimos cuenta que en cualquier lugar que estábamos nos encontrábamos con residuos, sea en lugares increíbles e hipernaturales o como llenas de contaminación y de nada, y medio que frente a esa preguntar es, en primera instancia, como, primero, a dónde van nuestros residuos? Esto fue hace 8. Lo cierto es que en ese momento no teníamos tan en claro a las personas qué son nuestros residuos. Empezamos a preguntarnos también qué hacían otras personas y otras comunidades. hola, no sé si se te está cortando a vos, perdón, no sé si Hola, se te hola. está cortando a vos o a mí. ¿Cómo? Yo de repente se me corta, pero de repente quizás estoy mala con la señal. Perdón, No ¿podés sé. volver como No dos sé si minutos sos vos o atrás? soy yo. Sí, sí, sí. No, frente a empezar a Estabas preguntarnos contando de... sobre la generación y sobre la disposición y sobre la gestión de residuos, nos empezamos a preguntar también sobre en ese momento había como una suerte de primer boom de quizás como, como una práctica diferencial y como una práctica que se promovía, que todavía no estaba instalada la idea del consumo, buenas prácticas ambientales pre-consumo, sino que pensábamos el Para, problema después de que el problema ya Anita, existía. perdóname, se te está cortando. ¿Hay alguna posibilidad de que te acerques más al módem quizás? ¿O alguna cosa por el estilo? Sí, ¿O, o que te vayas al el módem? modem. ¿O que te vayas a tu red de datos del teléfono? Después... A mí me pasé a mi red. Ahí Mira, a lo va. mejor
creo que ¿Perfecto? sí. Ahí va. Sí, creo que... Perdón. Todo bien, todo bien, todo bien. Bueno, y contaba un poco sobre cómo en ese momento el énfasis era la promoción de las prácticas, de las buenas prácticas post-consumo. En esa línea nosotros empezamos a darnos cuenta de que por sobre todas las cosas, para de alguna forma combatir eh, como las malas gestiones o las malas disposiciones de residuos que encontrábamos en muchos de los lugares que fuimos conociendo, debíamos como trabajar con una herramienta como la educación para generar cada vez como una comunidad más responsable y más consciente sobre sus prácticas de consumo y en relación a eso, sobre la generación de residuos. Más allá bueno, obvio que las cosas que se pueden hacer y la puesta en valor de esas materias primas que fue como el corazón de la organización. Eh, Eso, como decía al principio, como lo fuimos como hilvanando también de encontrarnos con muchos proyectos medio primos hermanos. Me acuerdo del proyecto que medio inspiró uno de los inicios de Feriado, que era una comunidad de mujeres en Nicaragua que lo que hacía era recibir bolsas del mar, como, bueno, recolectar las bolsas que traía el mar, lavarlas, cortarlas y hacerlas hilos de bolsa y tejer unas ecobolsas que después se las vendían a los turistas. Entonces, de alguna forma lo que hacer era concientizar el turismo acerca del cuidado y de las buenas prácticas en sus espacios naturales, pero bueno, eso lo hacían de alguna manera transformando también algo que ya estaba dado, como es la contaminación del agua a través de plásticos, etcétera. Eh, Así que bueno, en base también a esos proyectos que nos fueron pensando cómo hacer esa idea bonita de dar al planeta un grupo de acciones y de proyectos y de actividades bueno, que realmente llevaran eso a una práctica cotidiana. Y estás contando que esto surgió viajando por Latinoamérica, pero Feriado formalmente tuvo experiencia ¿nació dentro de ese viaje o se formalizó en Buenos Aires? Bueno, nació dentro de ese viaje y después se formalizó en Buenos Aires. Ya en el 2013 empezamos a trabajar como sistemáticamente en talleres de educación ambiental orientados a mujeres y a diversidades. Eh, Puntualmente ahí ya como focalizando en las problemáticas ambientales de los barrios vulnerables. Si bien es una organización que nació dictando talleres de reutilización, pues fuimos apuntando nuestros programas a una población que creemos que no tenía la suficiente fuerza o visibilidad respecto a las problemáticas particulares que las aquejaban en temáticas socioambientales. Y ahí, bueno, fue bastante interesante porque empezamos a trabajar también en articulación con otras ONGs y con la Secretaría de Hábitat e Inclusión en su momento en programas de educación ambiental en casi 10 villas de la ciudad de Buenos Aires, en el 2013 con mujeres y con comunidad LGBT, como te decía, y después incorporando también a niñeces y bueno, su mirada y también sobre las problemáticas ambientales de los barrios que muchas coinciden con la ciudad formal, pero muchísimas no. Por ejemplo, ¿cuál problemática se te ocurre una problemática que se te ocurra que coincida y una que sea completamente distinta? Si se te ocurren así. Ejemplo, yo justo ayer hablaba con una amiga, hablábamos de cuál había sido como un momento en el cual dije, claro, esto realmente es diferente, y es la generación de microbasurales dentro, ¿no? Los microbasurales son acumulaciones de basura mezclada dentro, o sea, en esquinas o en espacios semiabandonados, donde la gente dispone de residuos que si pensamos, por ejemplo, en los 90 o pensamos en principios de los 2000, en la ciudad formal también sucedía eso. Si ustedes nos podemos a pensar, por ejemplo, en San Telmo en el 98, bueno, en todas las esquinas había como la acumulación de residuos. La Preco
recontenerización de residuos, ¿no? Claro. Bueno, eso lo que promueve es o sea, la acumulación de alimañas, o sea, es realmente como un problema mucho más grande que algo eh, como desagradable de ver o lo que fuere, digo, es bastante más complejo. Entonces, nosotros empezamos a hacer un relevamiento acerca de los contenedores estaban ubicados en la periferia de los barrios, que era como las grandes avenidas de los barrios, y empezamos a hacer unas encuestas preguntándole a las personas que se acercaban a los contenedores eh, por qué caminaban esas 4 cuadras quizás para llevar sus residuos a un contenedor, cosa que, nada, es un trabajo, digo, hacer 8 cuadras para tirar una bolsa de residuos. Ajá. Eh, y esa chica nos dijo que ella, bueno, vivía en una habitación con sus hijas y que no sabía cómo nosotros le decíamos la enfermedad de la basura, pero no quería que sus hijas tengan la enfermedad de la basura. Y bueno, la enfermedad de la basura era la sarna, que bueno, la verdad es que es cierto que es una problemática completamente diferente a la que puede pensar cualquier vecino de cualquier barrio de la ciudad donde los residuos, bueno, están contenerizados, eh, nada, no hay una disposición de residuos orgánicos o dispersión, entonces, nada, esos sentidos también que hace la comunidad ambiental dentro de los barrios van cambiando y esas prácticas, esas resoluciones, esas elecciones. Otra cosa que también me acuerdo que pasaba, o que fue de las que más muchas personas cuando empezamos a ver, muchas mujeres cuando empezamos a ver los talleres ahí, nos decían, claro, nosotros separamos de siempre, como esto que ustedes ven ahora como ahora hay que separar tal o tal cosa y decir, sí, mi familia, mi tío era chatarrero, ¿no? Como bueno, cómo fue también pasando el concepto de recuperador urbano, digo, si hacemos una lectura hacia atrás, ¿no? Como las personas que pueden aprovechar como ciertos descartes existieron siempre, ¿no? Y es parte de la economía circular tan novedosa y que se promueve ahora, ¿no? Y tan Claro, antigua. eso te iba a preguntar. Recuerdo que una vez te había escuchado hablar de cómo en realidad los residuos son una materia prima muy valiosa, de alguna forma. Que bueno, que en formato residuo se vuelve inútil, y hasta qué punto esa materia prima valiosa, que ahí creo que también un poco entra como la idea de la economía circular, hasta qué punto ese residuo que puede ser una materia prima valiosa es lo suficientemente valioso como para que su procesado dentro de como el sistema, por ejemplo, que tenemos actualmente de reciclado o reutilización, sea como algo beneficioso o sea como un gasto extra de combustible, de como hasta qué punto, cuál es el balance, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, es difícil eso. Yo creo que por sobre todas las cosas, como siempre, bueno, como la pirámide de las buenas prácticas, digo, la acción número uno es la no acción, ¿no? Como el no Claro, consumo, como evitar el problema del residuo. Una vez que el residuo existe, claro que hay que pensar la forma más eficiente de gestionarlo, pero es cierto que hay residuos que son más bien como complejos y por eso se promueve el no consumo de los mismos, ¿no? O claro, la reducción del consumo, porque lo cierto es que no es lo mismo tener que generar infinitas industrias alrededor de infinitos residuos y descartes claro, o, o residuos o packagings de un solo uso, ¿no? Como packagings que realmente no tienen sentido, como la bolsita dentro de la bolsita dentro de la bolsita. Eh, nada, o sea, como quizás es cierto que la industria del reciclaje vino a solucionar algunos problemas, pero también obvio que genera otros, y por sobre todas las cosas no es la instancia de reflexión en la cual necesitamos, o sea, la cual necesitamos estar hoy, que es sobre sobre el preconsumo por sobre todas las cosas, ¿no? Como pensar antes de que exista el problema. claro, totalmente. Como que
el grandísimo logro de Feriado del Planeta sería un día ya no tener residuos en el cual producir lo que hacen. Por ejemplo, bueno, recién contabas que los talleres los daban, trabajaban con niños también, y me Sí, preguntaba cómo se logra. Nosotros, bueno, desde ECOS trabajamos con niños en la naturaleza, y entonces nuestra vivencia siempre es mucho del descubrimiento y de que ellos conectan instantáneamente, bueno, a veces no instantáneamente, pero buscamos que se logre la conexión desde lo hermoso que es la naturaleza, pero hay veces partiendo del residuo, que quizás el residuo en sí mismo, luego del proceso, luego del proceso adquiere como su belleza o su utilidad, y bueno, me preguntaba de qué forma ustedes encaraban el trabajo con niños. bueno, nosotros encaramos como en primera instancia como intentamos como trabajar sobre el acceso al juego y cómo generar prácticas de autonomía frente a eso. Y por eso como trabajamos con muchas talleristas que hacen objetos re lindos a partir de residuos reciclables. También me acuerdo de instancias donde ni siquiera pensando en los talleres de feriado, ¿no? Pero a veces cuando los niños les das tipo una caja y terminan jugando, o sea, como que juegan con la caja del juguete. Entonces, hay algo de los residuos que por sus formas, de los residuos reciclables, que por sus formas, por sus resistencias, por sus, o sea, características físicas, son súper como moldeables y materias primas muy buenas para hacer juegos, para hacer juguetes, también para ayudarlos a despejar un poco como la imaginación en relación como a las formas y a los típicos juguetes que normalmente construimos, que son como esos pequeños juguetes de adultos, ¿no? Como un auto, un... Entonces, los residuos también te permiten generar otras formas. Me acuerdo una vez una experiencia en la Villa 15 que hicimos como todo el año trabajamos con unos superhéroes ambientales, y unas superhéroes y unas superheroínas. Y a fin de año, a medida que íbamos narrando estas historias de cuáles eran las funciones también dentro del barrio de estos superhéroes y de estas superheroínas, que muchas tenían que ver con la gestión de residuos, que era un superhéroe que levantaba la caca de los perros, una superheroína que baldeaba todos los días las veredas de las casas. Nada, con diferentes gestiones. eh, Me acuerdo que los fuimos armando y la verdad es que cada superhéroe y cada superheroína estaba completamente y hecho de residuos reciclables y cada una tenía características muy diferentes. Así que también eso es algo en lo cual hacemos como mucho hincapié. Y también por sobre todas las cosas, con nosotros en los barrios, algo que nos interesa mucho y por sobre todas las cosas en lo que trabajamos es en cómo captamos la mirada de los niños y de las niñas, de las niñeces, sobre las problemáticas ambientales dentro del barrio. Eso depende, la situación de vulnerabilidad es que la abordamos desde buenas prácticas de cuidado y de higiene hasta, bueno, salir a hacer una visita guiada a la reserva más cercana. Eh, por eso depende de la situación y depende del grupo también las diferentes metodologías de trabajo, pero por sobre todas las cosas esto, como el acceso al juego, a la creación de sus propios juegos y juguetes, eh, al romper un poco con las formas y por sobre todas las cosas también a tener buenas prácticas ambientales dentro del barrio, como desde pequeños y pequeñas. Así que eso también es cierto y es interesante. Nos pasaba, por ejemplo, en los cierres de fin de año que muchas madres y padres nos decían, bueno, desde que mi hijo viene al taller, como ya no podemos mezclar la basura porque nos vive retando. Claro, Entonces, bueno, ese tipo de cosas son transformaciones interesantes, ¿no? y activistas. Sí, Muy re. activistas, totalmente. Y, y qué, desde el comienzo de Feriado del Planeta, donde, bueno, comenzaron
primero viendo basura en lugares hermosos o en lugares que tampoco no eran tan hermosos, en esta búsqueda de tratar de resignificar el residuo. Hoy en día, ¿cómo se fue reciclando Feriado del Planeta en base como bueno, a tantos años de estar trabajando, dando talleres? O sea, cómo, cómo evolucionó Feriado del Planeta? Si es, no es como muy gigante, pero ¿qué es Feriado del Planeta hoy? Empezó con 2 personas viajando por América Latina, viendo residuos. Hoy, ¿qué es Feriado del Planeta? Bueno, o sea, en realidad más que la foto de hoy quizás es la foto de la transición, ¿no? Bueno, después nos formalizamos como organización, esto fue como nos llevó mucho tiempo, el equipo creció mucho a lo largo de los años, tanto en cantidad de personas como en cantidad de programas, también como, a mí me parece que el aspecto más importante a destacar es en la forma de pensar y de concebir los programas. Eh, Nos especializamos en educación ambiental y barrios vulnerables, eh, y a partir del 2015 nos propusimos también incorporar la mirada de las mujeres de los barrios que tomaban nuestros talleres. Así que sumamos a no tan solo un grupo de talleristas de diferentes villas de la ciudad de Buenos Aires, sino también eh, como a personas que desde sus experiencias nos empezaron a ayudar a pensar los programas. Y eso Claro, para nosotras fue radical, un cambio como completamente radical de paradigma, ¿no? Porque no es lo mismo a veces pensar como programas por fuera de quienes reciben esos programas, ¿no? claro. Entonces, la mirada estos grupos de mujeres eh, realmente nos hicieron como repensar mucho las metodologías de trabajo, las búsquedas de construcción comunitaria, eh, y lo que podemos contar que es feriado hoy en día es un equipo de trabajo interdisciplinario que se ha especializado y que viene implementando 2 líneas fuertes de trabajo en relación a como temáticas de educación ambiental y villas, tanto en temáticas de perspectiva de género y feminismo, como de inclusión de la mirada de las mujeres sobre ciertas problemáticas que realmente son ellas quienes día a día generan prácticas que transforman esas realidades en los barrios. Y también esto que te comentaba antes, que tiene que ver con la puesta en valor o quizás el brindar herramientas o levantar la voz de estas niñeces que también son como actores constitutivos de su ambiente y de sus prácticas dentro del barrio. Así que, bueno, eso te puedo contar un poco de la foto de hoy. Bien, buenísimo. Ahí veo que hay una pregunta de Eugenio, que es un compañero nuestro de ECOS, que pregunta cuánto varía el número de niños en los talleres en el correr de los años. No entiendo muy bien Nosotros, la pregunta, pero quizás vos sí. puede ser, puede ser. Nosotros bueno, normalmente los grupos intentamos de que no sean de más de 20 niños y niñas. Eh, Depende el momento del año y depende también de los espacios donde estemos dando los talleres, es que eso varía entre 15, 17, 20, 25. Normalmente ese es el promedio de participantes. Como son tareas manuales, normalmente requiere una atención como bastante como personalizada la actividad. ¿Esto qué quiere decir? Que no son talleres, no son como clases expositivas, entonces, bueno, también donde damos los talleres son espacios donde podríamos hablar de una uniaula, ¿no? Como, bueno, muchas veces trabajamos en comedores y en merenderos o en casas de mujeres que nos abren las puertas para que nosotros podamos dar nuestros talleres ahí. Y bueno, y a veces hay niñes de 6 años y hay veces hay niñas de 12 y hay veces hay niñas de 12 con su hermanito de 4. Entonces eso requiere, claro, que la actividad no tan solo sea lo más inclusiva posible en tanto y en cuanto rango etario,
sino también que por sobre todas las cosas pueda ser una actividad que promueva la colaboración entre los participantes y las participantes, y sí también como la condición de que no sean muchísimos, porque los y las docentes, nada, requieren como estar un medio como un minuto a minuto sobre Claro. cada... Y estaba pensando, me quedé pensando en, bueno, cuando empezamos como que tocamos medio de costadito la cuestión de la economía circular y de repensar nuestro consumo como parte de esto. Y yo en realidad te voy a hacer una pregunta para la que quizás no espero que me des una respuesta porque yo tampoco la tengo y es algo que estoy pensando y pensando, pero bueno, la saco ahí al aire, que tiene que ver con esta realidad actual que tenemos, donde de repente el mundo del descartable se está volviendo hasta como una necesidad de salud en ciertas circunstancias, Sí, sí, sí. o nos están haciendo creer que es una necesidad de salud. Y ahí es cuando, no sé, yo estoy como tratando de entenderlo. No sé si vos tenés como alguna visión al respecto o no. Mm, lo cierto es que, o sea, estamos en un contexto donde todo se puso patas para arriba, ¿no? De un momento para el otro. Porque lo cierto es que también, si bien hay una, ¿no? de los objetos de un solo uso como por cierta condición de higiene o de sanidad, me parece Ay, una reducción en ciertas prácticas de consumo, que si bien, o sea, ay, se está como, cortando. ¿cómo? No, que se estaba cortando, pero creo que la volviste. ¿Se está cortando? Perfecto. No, Listo, pero pienso que o sea, no tengo una respuesta para eso o sea, de los descartes ahora de un solo uso, pero sí también, o sea, al margen de esa, creo que estamos en un momento donde las prácticas de consumo están siendo como puestas en crisis. totalmente. Hoy en día pudiendo ser evaluados un poco más. Sí, Eh, no sé, me ha pasado como de personas que me dicen, che, ¿sabes qué? Ahora que estoy en casa, me di cuenta de que puedo pedir el bolsón a la UTT. claro, Sí, que me puedo ocupar de que me llegue mira, ay, que me comuniqué con tal cooperativa que hace tal cosa. Entonces, claro, parece totalmente. que si bien eso, como es cierto que si pedís quizás un delivery y viene con un infinito packaging, sino que está todo como, cada vez que salís, como es todo como comprar y tirar, Ajá. eh, el consumo como medio que se está dando un poco más consciente, un poco más pausado, que el ritmo de diaria o sea, que vivíamos en el mundo pre-COVID, creo que claro, Sí, sí. que nos está reflexionando un poco. Como por ejemplo, una cosa que me parece que es medio sonsa, pero que es bastante representativa, es como en un momento al comienzo de la cuarentena había falta de harina y de levadura, porque estaban todos haciendo pan en su casa. Y como que se había como relogrado la práctica de hacer pan cuando, bueno, en los últimos quizás 50 años empezó a ser como muy común ir y comprar o el pan lactal o el pan a la panadería, siempre con una bolsa, y de repente, bueno, fue como todos nos volvimos panaderos. Sí, 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 que eso está buenísimo, porque hay muchas prácticas que delegamos en el mercado, como la alimentación rápida, como esto de, bueno, che, me compro el pan lactal, qué idea. O sea, y, y bueno, quizás al tener un poco de tiempo, como al tener más tiempo, no sé si más tiempo literalmente, pero sí al poder estar y poder como generar como
quizás cotidianeidades más fijas respecto a me parece que eso sí, como que está influyendo también, como que también está pasando. Em, y bueno, no sé, no tenemos más preguntas de nadie. A mí, bueno, me gusta igual que me hayas dado esta respuesta que era un poco más optimista que los que yo venía sintiendo, eh, de estar tapados en basura y que bueno, y que sí, es cierto que es una oportunidad para en tanto y en cuanto vayamos pudiendo ir tratando de desarrollar prácticas un poco más justas. También noto que hay algo que está ocurriendo en el estar encerrados, que hay como una especie de anhelo y de deseo mucho mayor de conectar con la naturaleza, como así como todos nos volvimos panaderos, de repente como ya he escuchado de muchas personas que están como desde armando una huerta en un cajón de verduras hasta empezando a tener plantas en su casa por primera vez. Eh, entonces como que ahí también sí le veo como el lado optimista a todo esto. Eh, Vaya a saber uno qué es lo que va a hacer, pero sí. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Y yo creo que, bueno, que ya yo te hice todas las preguntas que hacer. No sé si vos nos querés contar algo en particular, te tengo hablando sin parar. Yo Así creo teníamos el barrio, nos dice Marial. ¡Ay, es María Elena! ay, ¿Es la sí, mismísima María Elena? Elena. Y sí, Bueno, yo tengo que confesar que el año pasado estuve trabajando en feriado, estuve por un lado en Ecos con los viajes y las actividades con niños al aire libre y por otro lado, bueno, trabajando en feriado dando talleres y fue realmente eh, muy transformador para mí. André, Compartir espacio con las mujeres de feriado que son increíbles, eh, lo que aprendí en los talleres, o sea, es realmente cualquiera que tenga la posibilidad de acercarse a feriado y ver un poco el trabajo que están haciendo y conocer un poco la organización, se los recomiendo porque verdaderamente son un grupo de mujeres con una energía y un empuje para adelante que son muy inspiradoras. ay, Ay, está Andre también. Hola, sí. Andre. Bueno, gracias, Car. Ay, Eh, están preguntando una cosa más, que cómo es que se sostiene en recursos económicos feriado. es una buena pregunta. Bueno, normalmente nosotras trabajamos en articulación con políticas públicas, eh, porque creemos 100% en que acompañamos eh, ciertas políticas que atraviesan en la misión de la organización. Eh, en ese sentido, como contaba antes, siempre hemos trabajado de la mano de desarrollo social, porque creemos que también las problemáticas ambientales muchas veces, por sobre todas las cosas, son problemáticas sociales. Eh, Hemos trabajado también con el Ministerio de Ambiente. eh, y después, por otro lado, sí, y es un factor interesante para pensar los proyectos y las organizaciones en sí, la sostenibilidad de las organizaciones. Tenemos una línea de feriado de producciones y también por sobre todas las cosas, nuestros talleres los damos también en empresas y en bueno, otros públicos que de alguna forma hacen a la sostenibilidad de la organización, pero en la parte de producciones sí hemos logrado consolidar una cadena que se ha vuelto eficiente después de muchos años y que nos ha permitido trabajar con empresas grandes como Molinos, como Cartoon Network, como varias empresas que de alguna forma decidieron acercarse a la organización para generar o adquirir productos para sus empleados y empleadas. Y eso también nos ha llenado de orgullo porque el norte de toda organización es
como poder tener la mayor diversificación estrategias de fondeo y bueno, poco a poco hemos logrado a lo largo de los años como incorporar algunas de esas herramientas. Así que eso. Bueno, quien esté interesado en ver las bellísimas cosas que hacen en feriado, lo pueden ver en la página web, que es www.feriadoplaneta.com, ¿no es cierto? Y bueno, en el Instagram de feriado hay también un montón de formas de cuadernos, ecobolsas, ¿qué más? Cartucheras preciosas hechas con el descarte de las lonas publicitarias. Bueno, pueden chusmear y quién sabe, Obvio, contactarse. y Bueno, contactar al planeta. Bueno, un yo deseo estoy contenta con la que conversación de hoy. Muchas gracias, Anita, por estar acá, por acompañarnos. Eh, y bueno, nos vamos a ver nuevamente el sábado que viene a las 6 de la tarde, más o menos. Creo que el sábado que viene viajamos a Tandil y vamos a conversar con un ingeniero de Tandil que, bueno, que es también un activista de todo lo que es lo ambiental. No me acuerdo su nombre, pero bueno, Claudio. Claudio, bueno, no importa, estoy metiendo la pata. Bueno, pero por lo pronto vamos a seguir conversando mientras podamos y mientras, bueno, en realidad siempre, ¿no? Porque siempre hay más para conversar. Pero bueno, en fin. Muchas gracias por haber participado, Anita. no, por Y favor, gracias a ustedes por la invitación. ahí me dijeron el nombre, Lowy es el nombre. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Les mando un abrazo muy grande. Y bueno, chau, Feriado del Planeta. Gracias. Chao.